sobre el tema de transporte público que creo que es muy valioso para fomentar la discusión. Este es un paper que pues realmente es un reporte que hicimos para el Banco Interamericano de Desarrollo recientemente y pues está publicado, solo tenemos versión en inglés, pero pues el tema es bastante apasionante y espero que en este momento me puedan escuchar. El paper, eh, ¿está bien? ¿Todos me escuchan y ven la presentación? Sí, te escuchamos. Sí, el paper está, es más que un paper, un reporte un poquito más largo, está en la plataforma del Banco Interamericano de Desarrollo para descarga, y era una visión a un tema que para nosotros aquí en América Latina, en particular en Bogotá, sigue siendo, aunque pues hemos hecho un cambio grande en el caso de Bogotá, sigue siendo muy pesado en el tema de transporte público, y es el tema de los servicios informales y semiformales. La verdad nosotros todavía el SITP provisional puede considerarse un servicio semiformal que si bien es autorizado legalmente, no es un servicio ilegal, se presta en condiciones muy informales y es la condición principal del transporte público en las ciudades de América Latina. El trabajo lo hicimos con una persona de Burma que se llama Ted Heintun, una persona de Brasil, Cristina Albuquerque, Sebastián Castellanos, que es colombiano, vive en Washington, David Escalante de México, Ryan Sklar, que es estadounidense, y Benjamin Wall, que también es estadounidense, y el reporte era un trabajo para el Banco Interamericano de Desarrollo, hecho por el Instituto de Recursos Mundiales, con quien trabajé por muchos años, ahora soy consultor para cuando haya proyectos específicos, ya no estoy de tiempo completo con ellos. Y el transporte formal y semiformal es esto, básicamente lo que vemos en muchas ciudades y que aquí en el caso de Bogotá lo seguimos viendo como el SITP provisional. Y esto básicamente es un servicios que responden muy bien a la demanda porque atienden las necesidades de viaje de una manera muy flexible. Lo prestan personas que son normalmente el propietario de un vehículo, contrata un conductor afiliado a una cooperativa, a una empresa, y lo hace en vehículos que normalmente son pequeños, vehículos como los que vemos en la foto, en mano derecha, unos en Panamá, abajito son los peceros de la Ciudad de México, y a pesar de que son formales en el sentido de que están autorizados, realmente tienen un régimen regulatorio bastante precario. Y tienen muchos nombres que han ido cambiando y que cambian en diferentes ciudades y diferentes tamaños. En Panamá a los buses que básicamente son importados, buses de segunda mano de colegios de Estados Unidos importados, los pintan de rojo y les dicen Diablo Rojo. En Lima son famosas las coaster japonesas que inclusive les toca cambiarles de lado el timón. En todas las otras partes hay servicios diferentes de colectivo o camperos o inclusive vehículos normales, carros que prestan servicio informal y que todavía se ven, por ejemplo, en sectores de la periferia de Bogotá. Uno llega, por ejemplo, en el cable de Ciudad Bolívar y lo que hay afuera del cable son carritos que llevan las personas hasta la Boyacá y compiten por el servicio de esas personas que podrían usar el cable, les sale más barato subirse en estos carros y bajar hasta la zona plana de la ciudad, allá en Ciudad Bolívar. Normalmente estos servicios siempre se han visto como en una luz negativa, pero tienen cosas muy positivas. Están en todas partes y responden muy bien a las necesidades de la demanda. Normalmente son de bajo costo, precios que las personas pueden pagar, se adaptan fácilmente a las necesidades de los usuarios y normalmente son muy frecuentes. La gente no tiene que esperar mucho por ellos. Eso para los usuarios. Para el gobierno, básicamente, cuando el gobierno no puede responder con servicios formales organizados, están ahí. Entonces responden a las necesidades de la ciudad, no requieren ningún tipo de subsidio.
crean empleo, aunque sea un empleo informal, es empleo al fin y al cabo y actividad. Y en algunos casos los vehículos son reconocidos como algo chévere. Allá, por ejemplo, en Manila, Filipinas, los jeepneys son parte de la imagen de la ciudad de Manila, aunque son servicios informales de transporte en los jeeps que les quedaron desde la Segunda Guerra Mundial, que les siguen dando vueltas acá en el eje cafetero y en otras partes del país. Algunos de esos jeeps siguen siendo utilizados para transporte de personas y mercancías. Entonces generan como una imagen propia de cada cultura en cada lugar. Para los operadores no requieren mucho capital, no es un tema que requiera una gran inversión, fomentan el espíritu empresarial, hay muchas personas que se educan, crecen su familia a partir de estos temas y crecen a ser empresarios más adelante. Es un proceso que nace en la informalidad o la semiformalidad, pero que tiene unos aspectos positivos a nivel personal y familiar. Y para los conductores, pues a pesar de que no son empleos formales, son empleos que generan un ingreso que muchas veces es mayor al posible por el empleo formal. Esto en lo positivo. En lo negativo, realmente pues hay un tema bastante complicado y es que pueden ser inseguros para las personas, especialmente para las mujeres, para los gobiernos, pueden generar una imagen de desorden, son difíciles de monitorear, de regular, y para los operadores, básicamente para los conductores es empleo muy precario, o para toda la cadena, es una cadena muy precaria, muy débil, que ahorita en la pandemia pues ha sufrido muchísimo por la baja en la utilización. Una de las maneras que hemos buscado para hacer estos cambios, sobre todo porque las externalidades negativas de estos servicios en América Latina son difíciles, es la implantación de sistemas de transporte rápido en bus, en inglés se denomina BRT, y básicamente es un tema de quitar eso y poner algo nuevo que, entre comillas, es mejor. Y digo entre comillas porque puede estar muy bien planeado, pero lo hemos visto aquí en el caso de Bogotá, con el tiempo la gestión no ha sido la mejor o no ha habido la expansión y el servicio hoy recibe una muy baja calidad, una muy baja calificación por parte de los usuarios. No porque los BRT sean malos en sí mismos, sino porque no se gestionan en el tiempo y vemos algunos problemas de sobreocupación en la Ciudad de México o rechazo en Santiago del Transantiago o muy alta ocupación en el metropolitano en Lima o en las otras ciudades colombianas. Y el otro tema es que financieramente pues requieren más recursos del Estado que antes no eran necesarios y ahora eso nos parece malo, subsidiar el transporte público, aunque en principio el subsidio no lo sea. Hay algunos beneficios positivos de estas reformas. Lo que buscamos es reducir básicamente lo que denominamos técnicamente como externalidades. La externalidad principal es la congestión a través de la reducción del tamaño del número de buses por utilizar buses más grandes, más organizados, pues reducimos la congestión de los vehículos más pequeños, reducimos emisiones con la modernización de la flota, reducimos tiempos de viaje cuando se da prioridad a los recorridos de transporte público. En general lo que buscamos es que tengan externalidades positivas y que ojalá mantengan o mejoren la calidad del servicio al usuario. Lo que hemos visto es que no necesariamente esto se ha logrado, se ha hecho un esfuerzo, pero no necesariamente se ha logrado, y alguien que se ha quedado por fuera de este tema son estos empresarios, emprendedores del transporte informal que antes hacían parte del sistema a través de los permisos que tenían y gradualmente los estamos buscando que se salgan, pero sin darle realmente una opción ni de participar efectivamente, aunque hemos hecho intentos y se ha buscado la manera de que participen, o de involucrarlos en la prestación de este nuevo servicio. Y pues las reformas, lo que puede uno hacer el balance en América Latina es que han tenido éxito en algunos aspectos, pero en general todavía nos está haciendo falta, ¿no? Todavía tenemos que hacer muchísimo más.
Entonces, aquí hay un caso de la República Dominicana donde hay mucho de este transporte informal que ni siquiera las personas tenían la información con respecto al sistema. Entonces, lo que se hizo en este caso fue tratar de hacer mapas a través de tecnologías de información para que las personas tengan un mejor conocimiento de cuáles son los servicios que se prestan y con base en ese conocimiento y esa información buscar mejoras a la prestación de este servicio sin salir del esquema semiformal que existe en este momento allá en la República Dominicana. Aquí en Colombia hemos hecho, pues lo primero fue la implantación de Transmilenio y de otros sistemas masivos. Pereira lo replicó con el Megabús, Bucaramanga con Metrolínea, Barranquilla con el Transmetro, Cartagena hace más poquito con el Transcaribe, Medellín complementó con el Metro Plus, que hace parte del sistema que maneja el Metro de Medellín, es la línea de buses del Metro de Medellín. Y lo que teníamos antes era pues un régimen regulatorio donde se distribuía muchísimo el tema de la prestación del servicio. Los conductores arrendaban el vehículo a los propietarios pagan una cuota al empresario, que es la empresa que recibe el permiso del Estado, y la regulación es muy precaria y el resultado era un servicio que efectivamente era amplio, frecuente, de bajo costo, pero con externalidades negativas muy altas. La política pública en Colombia ha sido transformar esos sistemas a un sistema más organizado, donde tenemos autoridades regulatorias en nuevas entidades que los llamamos entes gestores del transporte público, en el caso de Bogotá es Transmilenio, que hacen contratos a través de competencia, de licitaciones públicas con los operadores de los buses y operadores del sistema de recaudo y de control, que es lo que tenemos en este momento en el caso de Bogotá. Ya por Bogotá pues ha avanzado mucho en la formalización de su transporte, 6.7% del total de viajes son viajes que están en el SITP provisional o en transportes informales, es decir, ya avanzamos en la reforma, pero no estamos contentos. Entonces algo hicimos mal, algo no nos falló en el proceso. Ahorita discutimos un poquito más eso. Otras ciudades del país lo han venido implantando. Tenemos sistemas estratégicos de transporte público en ciudades como Neiva, Popayán, Pasto, Valledupar, Santa Marta, Montería y Sincelejo, y en Armenia, que realmente todavía están en proceso de implantación, no han sido implantados totalmente, entonces la reforma no ha sido implantada del total. Y la gran falla de la reforma en Colombia y posiblemente de la reforma en otras ciudades de América Latina es que queremos hacerla sin plata, sin recursos suficientes para hacer la transición a la formalidad y la mejora en la calidad de servicio de lo que teníamos. Entonces tenemos que buscar fuentes para poder cubrir los costos que no están cubiertos por la tarifa, y esto es bastante difícil, es muy difícil que los consejos de las ciudades aprueben el cobro por congestión, el cobro de estacionamiento, plusvalías para ser usadas hacia el transporte público, o tengamos impuestos. Ahorita que estamos discutiendo la reforma tributaria, hay nuevos impuestos al carbón, pero inmediatamente la gente lo rechaza porque nadie quiere pagar más y hay una percepción negativa y una poca credibilidad en el Estado. Entonces el tema de pagar impuestos nos parece mal por definición, cuando los impuestos son la manera de generarle recursos al Estado para que mejore los servicios. Y en el caso del transporte público, nosotros sí necesitamos subsidios efectivos al transporte público y necesitamos fuentes permanentes para que estos subsidios se den. Hay posibilidades, hay autorizaciones, pero no las hemos podido implantar. En Santiago también se trató de implantar una gran reforma a todo el transporte público de Santiago después de una época de gran desregulación. Luego se generó un proceso regulatorio incipiente y luego una gran licitación para reorganizar todo el transporte público, pero el efecto fue bastante negativo porque también le faltó recursos para la implantación inicial, y eso fue un Big Bang, eso fue una transformación de todo el transporte de Santiago en un solo totazo, en un solo proceso que fue bastante caótico y que todavía genera bastante impacto negativo después de tantos años. Esto se implantó en el año 2007
pero después de tantos años siguen las personas en Santiago pensando que fue una cosa muy mal hecha y que nunca debió hacerse. Tienen un nivel de evasión superior al 30%, por ejemplo, en el pago. Aquí en Bogotá nuestra evasión medida es del orden del 15%, pero creemos que puede ser mucho más. Eso se midió hace 4 años y no lo hemos vuelto a medir. En Sao Paulo también hubo un proceso de reforma que transportadores pequeños informales que hacían servicios en periferia se integraron al sistema interligado de Sao Paulo, se les dieron ayudas para que fomentaran el cambio de flota, hicieran parte del sistema integrado con pago con tarjeta inteligente y lo hicieron y al principio funcionó relativamente bien, pero después de unos años el costo global del transporte de Sao Paulo era muy alto para las personas que no estaban empleadas en el sistema formal de empleo y hubo grandes protestas. Entonces, de alguna manera, la reforma que al principio fue muy positiva, después tuvo un rechazo bastante amplio. Y hay un último caso que quiero referirles y es de sistemas basados en plataformas que si bien son autorizaciones pequeña transporte en la Ciudad de México y en el Estado de México, lo que hicieron fue usar esos servicios que estaban autorizados, transformar la flota con vanes nuevas, conectar la oferta con la demanda a través de aplicaciones y lograron un éxito relativo bastante interesante porque hay un grupo de personas con mayor disponibilidad a pagar que encontraron en estos servicios elementos que no tenían los servicios que utilizaban anteriormente y que les sale mucho más barato que pagar un taxi para un recorrido, es subirse a esta plataforma común, es de vehículos compartidos, y funcionó bien hasta que hubo un cambio de gobierno. En el nuevo gobierno hubo bastante negación de esta plataforma, terminaron poniéndole problemas legales y después llegó la pandemia y la terminó de acabar porque esto dependía de los usuarios y con la caída de uso del transporte público bajó bastante. ¿Qué hemos aprendido? Pues aquí es que no existe una sola manera de mejorar y cambiar esos transportes informales, que es la manera principal de los servicios de transporte público en América Latina, pero que sí lo podemos hacer, pero que esto tiene un costo. O sea, no es que sea un tema que sea gratuito, que necesitamos poner recursos en este tema y hay que hacerlo. Y si no tenemos todos los recursos para hacer la reforma bien hecha, tal vez lo mejor sea no hacer ese tipo de reformas. Nosotros hicimos el SITP en la ciudad de Bogotá y nos está costando muchísimo y la calidad de servicio que reciben las personas de usuarios de transporte público es peor que la que se recibía antes de la implantación del SITP en términos de tiempos de espera, en términos de confiabilidad de servicio e incluso el costo de la tarifa que antes se podía negociar, hoy pues es una tarifa fija que hay que cubrir. Entonces, la respuesta, pues todavía seguimos como investigadores buscando una salida a estas grandes dificultades que tiene la parte más importante de la movilidad sostenible en las ciudades, que es el transporte público. Y la conclusión central es que necesitamos recursos para hacerlo bien hecho y no hemos estado dispuestos a poner los recursos que efectivamente se necesitan para esto. Y un segundo nivel que también es importante es que en vez de hacer lo que hicimos de borrón y cuenta nueva con alguna participación de los transportadores existentes, tal vez sea mucho más efectivo, no lo hemos logrado, hacer servicios como el Yeti de Ciudad de México e ir transformando lo que está a través de ciertas modernizaciones con tecnología e información, en vez de hacer esta gran transformación que en Santiago fue tan dolorosa y que a nosotros nos está costando tanto aquí en la ciudad de Bogotá y en otras ciudades del país. Entonces, esa era la presentación para generar un ambiente de discusión y quedo atento entonces, profesor William y estudiantes, a la discusión a continuación. Bueno, no sé quién quiera levantar la mano para conversar y hablar con... Yo. Santiago la tiene arriba. Adelante, Santiago. ¿Santiago está en Palmira o en Bogotá? No, ya estoy acá en Bogotá, ya llegué. Bueno, lo escuchamos. Bueno, pues no sé, yo quería decir como el contexto de lo que
quería como preguntar. Entonces, pues yo vengo de Palmira, ¿sí? Yo cuando estaba pequeño, pues me acuerdo que en Palmira el transporte es muy malo, extremadamente malo. No hay buses y la movilidad también es muy complicada porque los andenes son extremadamente pequeños. Caben una persona y eso porque ves, colocan un poste y ya no cabe nadie. Justamente estábamos hablando de eso en estos días con el profe. Lo que sí había eran unas victorias, que eran unos carruajes manejados por una persona y pues jalados por caballos. Dentro de estas victorias, Eso pues se veía sueña a como, Palmira señorial. Gracias te doy. sí, 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 Lo la que pasa es canción. que esa es música de los años 70, entonces ninguno de No, ustedes sí, le yo me sé esa tocó. canción. Ah, bueno. No, y más que en Palmira es pues conocida la canción pues por eso, es de las únicas canciones que habla de eso. Y dentro de la canción también habla de las victorias. Por eso la mencioné. Sigue adelante, Santiago. Entonces, era muy chévere como, habían dos planes, ¿no? Y era de manera, o sea, ese transporte informal servía para el transporte interno de las personas. Por ejemplo, yo iba a mercar con mi mamá, me acuerdo, íbamos a la galería, nos montábamos cada uno un bultico y nos montábamos encima de la Victoria y nos llevaba a la casa sin ningún problema. El carruaje, nunca había visto, pues eso no alzaba mucha velocidad, era muy lento y yo no lo sentía realmente peligroso ni sentía que pues, ellos iban a una velocidad muy prudente, ¿no? Porque también habían carros que pasaban, pero pues la gente respetaba el carruaje y sencillamente lo adelantaba. Mm, y por otra parte había la parte turista, donde pues las personas iban netamente a Palmira a dar la vueltica en el carro, en el carruaje, la Victoria, perdón. Eh, Haciendo un poco de símil, y no sé porque yo estos transportes casi no los he probado, digamos así, estas personas que llevan a la gente en bicicleta, yo también los he visto y muchas veces yo siento que es hasta chévere. Yo me he montado una sola vececita, pero esa vececita yo me sentí muy cómodo dentro del, no sé cómo se llaman realmente, de estas bicicleticas que tienen como dos puesticos atrás. Yo me sentí muy cómodo, íbamos en la ciclovía y bueno, obviamente depende del contexto y de cómo está ubicada la ciclovía y de muchas cosas, pero yo no sentí como miedo, digámoslo así. No me sentí no, como peligrando, ¿sí? No tuve miedo de nada. Entonces la pregunta es esa. Pues ya yéndonos más a lo que el ingeniero estaba comentando, no sé si realmente es, pues es lo mejor que podemos hacer, colocar un bus y quitar todos estos carruajes, por ejemplo, las Victorias, justamente eso pasó. Las Victorias todas se vendieron, se desaparecieron, se desaparecieron y estas Victorias dejaron de funcionar y se vendieron a Cartagena. Pues obviamente se acabó el turismo en Palmira. Palmira era una ciudad pues en parte turística de los pueblitos al lado, se acabó el turismo justamente por esta razón y se colocaron unos buses, sí, que obviamente pues sí, eran menos personas y todo el cuento, pero siento yo que no se dio un paso para adelante, sino que se dio un paso para atrás. Igualmente pienso en las bicicletas porque pues mi novia, ella sí montaba esas bicicleticas y ella se sentía muy a gusto. Entonces, pensar quitar todas esas bicicleticas y todos estos personajes y porque pues, obviamente son personajes que manejan bicicletas, no manejan buses, obviamente van a perder trabajo muchas personas. Pensar en quitar todo ese sistema que ya está armado y reemplazarlo por un bus, ¿realmente es la mejor idea? O sea, y Es una muy realmente, buena pregunta. Y el tema es totalmente válido. Pues en general todo este tema de la informalidad y de la transición hacia sistemas más formales, pues como les mostré, hay temas que son positivos y otros que son negativos con respecto a la informalidad o la semiformalidad. Y usted menciona un tema que es común en periferia, en el caso de Bogotá, que son los visitaxis, son comunes en otras ciudades del país. Algunos de esos visitaxis les han adaptado un motor eléctrico a estos triciclos, aquí ven algunas fotos, les han adaptado un motor eléctrico y prestan un servicio. Hicimos un estudio con la Secretaría de Movilidad en el año 2019, en el cual pues el tema era por una orden que existe de la Corte Constitucional,
buscar mecanismos para la formalización de estos servicios que en este momento todavía no tienen una autorización legal, pero tienen un decreto marco del Ministerio de Transporte para su funcionamiento y corresponde a las ciudades, y en el caso de Bogotá le correspondía organizar estos servicios. Encontramos en el caso de Bogotá, que puede ser parecido al caso de las Victorias en, en Palmira, o a los triciclos motorizados que hay en muchas otras ciudades del país, sobre todo en ciudades pequeñas. Hay mucho triciclo motorizado que presta servicio de transporte público en condiciones de informalidad. Es muy común en Leticia, yo los usé en Santa Fe de Antioquia, en un matrimonio fuimos del sitio de la iglesia al sitio de la fiesta, todos en triciclo motorizado, como parte de la iglesia al sitio de la fiesta. Y existen en muchas otras partes del país estos triciclos hechos que vienen de la India. Pero estos triciclos que tienen esta tracción humana, en el caso de Bogotá, pues están en el orden del 2% del total de viajes en transporte público. Ese es el volumen de viajes que manejan. No están integrados de ninguna manera, solo pues hay una plazoleta enfrente a un portal y ahí están los visitaxis, o cerca a una estación de Transmilenio, y completan el viaje por 1.000 o 1.500 pesos dependiendo de la zona. Entonces tienen una función. Las personas los están demandando porque necesitan ese viaje, puede ser muy largo caminando o se sienten inseguros de ir caminando, y tienen una función y generan un empleo muy precario. Los que jalan estos pequeños triciclos, los que no son motorizados, generan un gran esfuerzo a las personas para poder llevar 4, 5 pasajeros que llevan en algunos casos a punta de pedal, pues es bastante complicado. Por eso los han motorizado con motores hechizos, básicamente motores de 2 tiempos. Hay algunos que tienen motores eléctricos, y lo que buscaba el proceso con la Secretaría de Movilidad era buscar un proceso de formalización de estos servicios, darles un marco legal, unas autorizaciones y un mecanismo para que funcionen mejor y tengan algo que hoy no tienen, que en este momento están completamente sujetos al control policial, y a veces los policías controlan y los prohíben porque esa es su función. Si no están autorizados, pues hay que prohibirlos. El tema entonces, que es bastante complejo y lo fue con las Victorias en Palmira, lo es con los mototaxis en muchas ciudades del país, con estos triciclos en el caso de Bogotá, es que el reto que tenemos es transformar esta informalidad en algo formal que funcione para todos. Tiene que funcionar para los usuarios, es prestarles un servicio ágil, frecuente, que las personas sigan recibiendo el servicio que necesitan. Tiene que funcionar para las autoridades, que sea una cosa que se pueda controlar, que tenga cierto orden, que tenga ciertos mecanismos, que minimice, aunque no sean cero, los aportes del Estado para este tema, eso es lo que le funciona al Estado, y que funcione para quienes prestan este servicio. Y aquí hay 3 niveles, hay un empresario que los agrupa, hay un propietario del vehículo y hay un conductor del vehículo. Normalmente hay esos 3 niveles. Y todo esto cuesta. Y nosotros logramos estructurar un proceso que no era tan costoso para la ciudad. Básicamente el costo que tenía que asumir la ciudad de Bogotá era algo de infraestructura para los servicios, algo de gestión para el control, con tarifas que eran de 1.000 a 1.500 pesos. No era que fuera tan fuerte, pero sí generábamos con la propuesta una reducción del número de unidades. Entonces algunas personas que hoy están dedicadas a esto tenían que dedicarse a otra cosa. Y esos son los retos que enfrentamos en América Latina frente a estos temas. Por supuesto, teóricamente, si construimos el metro, todos los problemas de la ciudad se solucionan, cual no es cierto, pero eso es como la idea que aparece en la cabeza de muchas personas, es que si invirtiéramos en tecnología ferroviaria de alto costo y ya los problemas se solucionaban. Pues la verdad no. La verdad, ni se solucionan con esa tecnología de alto costo, ayuda muchísimo. El Metro de Bogotá va a ser importantísimo como adición al sistema integrado de transporte de la ciudad, es algo que estamos esperando hace mucho tiempo y lo necesitamos, pero tenemos que enfrentar también estas complejidades que son propias nuestras,
de cómo hacer una transición hacia la formalidad, y esa transición, lo que hemos encontrado al investigar el tema, es que tiene unos costos que tenemos que asumir como sociedad. Entonces, si estamos dispuestos como sociedad a asumir esos costos de una transición ordenada, que sea incluyente, que sea positiva, podemos avanzar. Pero normalmente no estamos dispuestos a asumir esos costos. Entonces ahí como que se centra el lío, y uno de los mensajes importantes que quiero dejarles hoy es que si queremos mejorar tenemos que estar dispuestos a invertir. Yo no sé si hubiera sido bueno mantener las victorias en Palmira o no, la verdad no lo sé. Sé que hoy están en menos condición que con las victorias, pero tal vez porque los buses que los reemplazaron no tienen el apoyo para que funcionen de una manera mejor, con servicio frecuente, con servicio confiable, operan en la semiformalidad de las autorizaciones de transporte público de todas las ciudades del país, en los cuales pues depende del prestador del servicio y no tanto del concepto de calidad que queremos generar en el transporte público. No sé si esa respuesta ayuda, pero yo creo que sí había que hacer una transición de las victorias a algo distinto, pero más que todo porque ahí sufren los animales. Aunque digan que no, en todos estos sistemas de tracción animal sufren mucho los animales. Gracias. Pues sí, es que parte de eso también era el turismo, ¿no? O sea, siento yo que el turismo ahí o sea, la parte de Pero lo muy mismo como sinceramente, y lo cuando, interrumpo, Santiago, el tema del turismo es un tema pequeño frente a la gran cantidad de otras cosas que tenemos necesidad en las ciudades. Eh, Me parece que para avanzar en la discusión, pues no podemos quedarnos en la discusión del transporte turístico. Si funciona bien, chévere, que se avance, pero con protección a estos animales, porque el maltrato que reciben allá en Cartagena, por ejemplo, es bastante grande. ¿Y por qué? Porque dependen exclusivamente estos prestadores del servicio en victorias turísticos de lo que paguen los turistas, y muchas veces no alcanza para mantener en buenas condiciones a los animalitos. Ahí sí, pues se me salió el espíritu animalista más que cualquier otra cosa. Otras preguntas. A ver, aquí Andrés Felipe Abril levantó la mano y Adelante, Andrés. Luis Carlos Bermúdez. Buenas tardes, ingeniero. Mucho gusto, mi nombre es Andrés Abril. Muchas gracias primero que todo por la conferencia, muy interesante. Y pues yo tengo aquí una pequeña preguntita que pues me voy a guiar de algunas estadísticas para formularla. Bien, Y así como que hoy en Bogotá el 36% de los viajes se hacen en transporte público masivo, ya sea en Transmilenio, en Sistema Integrado de Transporte Público y el SITP provisional, más de un 5% en transporte público individual, como puede ser el taxi, más de 24% caminando y 7% en bicicleta, lo que da un aproximado de 67% de viajes en modos sostenibles. Entonces la pregunta es, ¿cómo lograr que el otro 33% que son viajes en automóvil, alrededor del 15%, en moto alrededor del 6% y en otros transportes de tipo informal, que son alrededor del 3%, ¿cómo se puede lograr para que todos los viajes motorizados, ojalá fueran en transporte público masivo, pues con el fin de llevar a que todo el transporte en conjunto fuera sostenible? Entonces, pues de hecho tengo aquí la gráfica, si quieren permítanme un segundito, se las comparto. Yo no sé si ese es de la encuesta de movilidad de la Secretaría de Movilidad, me parece que está bajito el porcentaje de viajes a pie. Normalmente los viajes a pie, sí, esta es la encuesta de movilidad 2019 de la Secretaría de Movilidad, y efectivamente los peatones participan con el 24%, que es la principal manera de movernos en Bogotá. Estos son viajes de más de 15 minutos, no incluye los viajes cortos de menos de 15 minutos. Tres temas para dar respuesta, Andrés Felipe, a su buena pregunta. Por un lado, el tema de, nosotros siempre vamos a necesitar este tipo de datos para hacer buena planeación de transporte. La planeación de transporte no se hace con cuentos, sino con cuentas, con buenos datos. Y estas encuestas de movilidad, que Bogotá ha sido bastante juiciosa realizándolas cada 4 o 5 años,
son fundamentales para la planificación y son las que muestran el progreso de la ciudad, si está moviéndose hacia más sostenibilidad o menos sostenibilidad. Esta gráfica que usted muestra, que el 67% de los viajes en Bogotá se hacen en modos sostenibles, es una gráfica muy, muy interesante y muy valiosa en términos de lo que la ciudad ha logrado a lo largo de muchos años. Y es que la mayoría de las personas todavía vamos a pie, todavía vamos en transporte público y está creciendo de manera importante el uso de la bicicleta. Pero el problema que tenemos, y la encuesta de movilidad también tuvo un capítulo de calidad, es el tema de calidad. Para todos estos viajes sostenibles, sobre todo para los viajes en transporte público, es donde más problemas tenemos en la percepción de calidad. Entonces, la teoría que está detrás de movernos hacia una movilidad más sostenible es hacer irresistible la movilidad sostenible, es decir, que es lo que queramos hacer, que realmente queramos caminar o ir en bicicleta o ir en transporte público, porque son muy buenos, es muy seguro caminar, es muy seguro ir en bicicleta, el transporte público es frecuente, la ocupación es razonable, el precio es asequible. Entonces tenemos que hacer irresistibles los modos de transporte sostenible y hacer un poquito difícil, no decir imposible, hacer un poquito difícil o por lo menos más costoso el uso de los menos sostenibles. Pero ahí tenemos un debate de economía política que es difícil, ¿no? Cada vez que hemos ido al Consejo de la Ciudad a buscar que el Consejo de la Ciudad apruebe, por ejemplo, el cobro por congestión, y se ha hecho en 4 ocasiones, los concejales, que si bien están representando a todos los ciudadanos en Bogotá, también tienen como una percepción de cómo debería ser la movilidad desde la perspectiva de ellos, de cómo ellos usan la movilidad. Entonces les parece increíble que se cobre a los carros por circular porque ellos van en carro, en camionetas o en vehículos individuales. Entonces ahí pesa más esa percepción de quienes toman las decisiones frente a la movilidad que las necesidades globales de la ciudad. Y lo que nos han dicho los concejales cada vez que hemos ido por el cobro por congestión o el cobro adicional de estacionamientos es cuando el transporte público sea bueno, ahí sí cobren. No funciona así, hay que hacer las dos cosas al tiempo. Hay que mejorar el transporte público en todos sus componentes y hay que buscar recursos del transporte particular menos eficiente. La reforma tributaria, que ha tenido tantas críticas y tanta discusión, que apenas fue presentada ayer, tiene componentes de hacer más costoso el uso de los carros por el tema de contaminación. Veamos si los congresistas usan perspectiva de clase o perspectiva de bien común en la definición de ese componente. Pues la reforma tiene muchos componentes, también tiene unos nuevos peajes para el acceso a las ciudades que son buenos y son malos. Son buenos porque generan recursos, serán malos si solo se construyen autopistas urbanas con eso, porque esa no es movilidad sostenible, esa es la movilidad para los muy poquitos. Entonces esa es la receta, no es una receta fácil de aplicar, pero es lo que las ciudades europeas en su mayoría han venido haciendo desde hace 40 años. Hacer muy atractivo caminar, ir en bicicleta y muy bueno el transporte público y generar mayores costos al uso del vehículo particular. Es caro parquear, es caro es caro sacar la licencia, es caro todo para el vehículo particular. Eso no quiere decir que los prohibamos. A mí no me parece bien prohibir el vehículo particular. Es que paguen los costos a la sociedad en su conjunto que generan. ¿Y qué costos generan? Generan congestión, contaminación, accidentalidad e inequidad. Entonces, si se vuelve solidario el tema, los vehículos particulares, las personas que más tienen, así haya personas de clase media con carro, inclusive personas de nivel de ingresos bajos con carro, pues tener carro al final termina siendo un privilegio que cueste y que por ser un privilegio que cuesta, genera recursos para que lo otro sea de alta calidad. Porque el debate siempre es, yo no me subo para una persona de altos ingresos, yo no me subo al transporte público porque es inseguro, porque está muy lleno, porque es poco confiable, pero nunca se va a poder hacer el transporte público seguro, confiable y cómodo si no le damos los recursos que necesita.
Espero que la respuesta funcione. No es una respuesta definitiva, es un proceso que en Bogotá lleva muchos años y todavía no lo hemos terminado de consolidar. Y tengo el susto, profesor William y estudiantes, que como no hemos podido consolidar ese tema de la movilidad sostenible de manera contundente, se nos devuelva el tema y aquellos que promueven la construcción de vías urbanas, de autopistas urbanas, de otra movilidad que sabemos que no funciona, se vuelva la tendencia en las próximas décadas en Bogotá. ¿Cómo lo ve usted, profesor William? ¿Usted cree que se nos podríamos devolver a promover la movilidad individual? Tal vez ahora con los temas de pandemia, pues más. Hay muchas personas que por costos y por tema de su bioseguridad cambian el transporte masivo Transmilenio por la moto. Y pues la moto tiene sus aspectos a favor y en contra, pero no está dentro de lo que llamamos nosotros modos sostenibles. Hay que seguirle la pista si cómo cambian estos números. Y pues nuestros estudiantes, que son los que en algún momento a veces uno tiene como ideal, como profesional, lo primero que va a hacer es, voy a comprar mi vehículo particular, pues que eso no esté dentro de sus anhelos. Cómo a las nuevas, a los nuevos profesionales ciudadanos, digamos, cómo cambiarle ese chip. No es fácil. No es fácil, pero el tema de hacer, no es un tema de la noche a la mañana, pero insisto en el hacer muy bueno el transporte público, hacer muy seguro caminar, muy seguro ir en bicicleta y cobrar las externalidades negativas del transporte individual en carro y en moto. Luis Carlos. Vale, buenas tardes, ingeniero. ¿Ahí me puede escuchar? Sí, muy bien. Vale, ingeniero, mi pregunta es corta. Quisiera preguntarle, o sea, en las condiciones del transporte que hay en Bogotá, que pues tiende a ser un poco desordenado, ¿qué se podría proponer para disminuir la evasión que definitivamente afecta el modelo de financiamiento del sistema? Muy buena pregunta, Luis Carlos. De verdad es un tema muy complejo. La evasión no se mide y lo que no se mide es muy difícil de manejar. La última medición de evasión en el caso de Bogotá fue en el año 2018. La hizo precisamente un estudio en la Universidad Nacional de Colombia. Hicieron un estudio con cámaras y videos y personas. Fue un estudio muy serio porque no es que sea tan sencillo de medir, y encontraron que el 15% de los usuarios de Transmilenio no estaban pagando la tarifa. Eso significa que en un bus con 150 pasajeros llenito, repleto, hay por lo menos 20 personas que no pagaron la tarifa. Entonces, parte de la mala calidad percibida de Transmilenio son algunas personas que no pagan por usarlo y que generan incomodidad al resto de usuarios. Y suena muy llamativo que muchas de esas personas, cuando uno las entrevista o les pregunta, dicen es que es porque el servicio es muy malo. Porque un servicio es muy malo, entonces yo no pago por él y lo hago más malo. Y es un tema bastante complejo. La práctica internacional para control de evasión tiene 4 elementos principales para poderse ejecutar. Por un lado, temas de infraestructura, o sea, que sea un poquito más difícil para las personas meterse sin pagar. Estos son torniquetes altos que son horribles, pero allá hay, aquí en Bogotá hay, por ejemplo, en el cable de Ciudad Bolívar se usan estos torniquetes altos, que no hay manera de entrar sin al cable en Ciudad Bolívar, porque si no es pagando, no hay de otra manera. Eso es infraestructura. Otra infraestructura que no es tan chévere, pero se ha puesto, son esa barrera entre el carril de buses y el carril mixto, para hacer por lo menos más difícil que las personas entren a la estación. Infraestructura como las puertas, para que las puertas sean más difíciles de abrir, las terminan dañando, se vuelven a dañar, son más caras y se siguen dañando. Eh, esos elementos de infraestructura normalmente son feos, son incómodos, no generan es una sociedad más llena de barreras y de cosas que no son tan chéveres. Está un segundo elemento y es un tema de control, o sea que
que sea efectivamente posible encontrar a las personas que evaden y que tengan un castigo que sea real y que sea efectivo y que sea disuasorio. Hay que combinar las dos cosas, o sea, no es solo tener una multa alta, por ejemplo, sino que uno tenga riesgo de que lo agarren y que si lo agarran tiene que pagar, o sea, muy incómodo el tema, que lo dejen a uno retenido 2 horas o que se vuelva realmente incómodo, pero que realmente funcione, o sea, que haya un control efectivo. Y el tercer elemento que le apostamos, pero es más difícil de todos, es un tema cultural en el sentido de que promovían Tanas Mockus, o sea, que realmente entendamos qué es lo bueno y qué es lo malo, y que socialmente sea un tema que lo rechacemos socialmente, o sea, que entendamos que es malo y que la sociedad en su conjunto lo rechace y que en caso que hayan algunos que sigan insistiendo en estos comportamientos tengan un castigo adecuado. Son las 3 líneas de trabajo de la cultura ciudadana que promovía Antanas Mockus cuando era alcalde de la ciudad en 2 ocasiones. Eso funciona, pero requiere un esfuerzo, requiere una autoridad que tome las decisiones y que lo lidere y lo saque adelante y al final juntos como sociedad se vuelve un tema que rechazamos. Pero hoy no lo estamos rechazando. Hoy vemos a los colados entrar y no les decimos nada. Y si les decimos algo, realmente somos maltratados. No sea sapo y cosas más horribles que eso. Me ha pasado, pues lo dejé de hacer por, porque pues queda uno poniendo en riesgo su integridad personal. O sea, 3 muchachos que uno no sabe en qué condiciones y uno les dice no se cuelen y pueden terminarle pegando a uno o haciéndole algo peor. Entonces terminamos como sociedad amedrentados por estos pocos que de alguna manera se empoderaron frente al hecho de que robar no es robar, evadir no es robar, y terminan robándonos a todos. Las pérdidas económicas del sistema pues no son equivalentes a ese 15% porque si se cobra y se controla, muchos de ellos no viajarán, ¿no? Pero sí por lo menos una porción del déficit, que es muy grande, del sistema integrado de transporte público, si pensamos que de ese 15% de evasores, 5% entran y pagan, pues 5% de 2 billones ingenieros, ¿cuánto es? Algún ingeniero que haga el cálculo. 5% de 2 billones. Va a tocar sacar la calculadora. 100.000 millones de pesos. Sí, señor. 100.000 millones de pesos. No es una cifra menor, ¿cierto? Y eso es lo que estamos perdiendo por cuenta de la evasión. No me va a solucionar el déficit de 2 billones, pero me va a ayudar por lo menos, eso era lo que es el equivalente a subir la tarifa a 100 pesos. Eso es lo que estamos perdiendo por cuenta de una sociedad que se volvió receptiva o por lo menos no rechaza algo que está mal y que le hace daño y nos hace daño a todos. Entonces sí tenemos mucho trabajo que hacer por ahí y uno de ellos es no justificar el robo. Porque es que el robo no tiene ninguna justificación, ¿no? Se robó, no, y he sido víctima de robo, no digo que no sea el afectado por estos temas. Empezamos por robarnos una tarifa de Transmilenio y luego terminamos en otras cosas mucho más horribles. ¿Algún comentario adicional sobre este tema de la evasión? Creo que es un tema bien importante, que no existía de manera tan alta entre nosotros. No sé si al profesor William le tocó, pero yo sí, cuando usaba buseticas del transporte tradicional, había gente que entraba por la puerta de atrás y mandaba el pasaje con un billete más grande y le mandaba el conductor las vueltas y entre todos le pasábamos la plata al pasajero. No sé si alguno de ustedes experimentó eso, pero era lo que era otra cultura, digo, en estos momentos. Profesor William, ¿cierto? No falto a la verdad. No, sí, me tocó, claro. Entre la 127 y la calle 45, ahí cerca de la Javeriana, en un bus
que decía directo Caracas. Y sí, las personas, algunos se subían atrás, algunos hacían alguna seña así, 2 por 1, y pagaban uno de los 2 pasajes. Y sí, era otro entorno, pero pues ese era nuestro transporte público en los años 80. Sí. Vi que Andrea Barón tenía la mano levantada. Muchas gracias, Andrea. Gracias por hacer pregunta. Ahorita podemos hablar también de temas de género. No sé si Andrea tenga preguntas sobre ese punto, pero es importante. Andrea. Pues, ingeniero, la verdad no iba a tratar sobre ese tema. De pronto, alguno de mis compañeros lo pueda analizar un poco. Yo quería hablar un poco más de la sostenibilidad económica de las empresas de transporte público para preguntar, pues, no conozco el tema como tal, no tengo ningún conocimiento en temas económicos de transporte público, de cómo funcionan o la robustez financiera de las empresas, pero yo quisiera preguntar si es tan cierto que el sistema se hace insostenible eh, en el momento en el que no se pueden ocupar los buses casi que al 200% o demás. ¿Por qué lo digo? Como para crear un Buena contexto. pregunta. Este viernes pasado, el viernes de la cuarentena en la que estamos los fines de semana, perdón, el lunes del fin de semana pasado, De esta no había semana. transporte público. Exactamente, de esta semana que pasó. No había transporte público porque pues la administración demandó cuarentena y demás, pero igualmente habían muchas personas que necesitaban viajar. Entonces, lo que yo vi por allí de expertos en movilidad es que el sistema se es insostenible, la flota no se puede duplicar para llevar menos personas, todo este tipo de respuestas eran las que llevan y hoy viernes estamos en la misma situación. Y Afortunadamente, además con protestas. tuve que salir ambos días por temas personales y me di cuenta de la gran diferencia entre el lunes que pasó y el día de hoy. Hoy habían flotas que Hoy sacaron circulaban toda la flota. constantemente, exactamente, y aún así, pues los buses, digamos que no iban al 100%, al 200%, porque iban al 100%, puedo decirlo, vi la gran mayoría de los buses con todas las personas sentadas en sus asientos, pero no van como acostumbramos a verlos en esta ciudad, que son repletos a punto de que no les cabe una persona. Entonces yo quiero preguntar si es realmente insostenible este tema de que si el bus no va al 200% de su capacidad, no puedo pagarle rodamientos, gasolina, honorarios de los conductores y demás costos adicionales que se suman a todo eso, o es Sí, más que, sí, como raro Andrea. en este país, el tema de corrupción afecta también a este sector. Entonces, esa Muy es como buenas, más mi inquietud. muy buenos puntos. Hay un tema genérico de corrupción y de desconfianza en el Estado y en los demás, porque al fin y al cabo no es solo en el Estado, sino en los demás que nos afecta frente a la percepción de todos los temas y lo hace. Yo he sido funcionario público y he trabajado, fui subgerente de Transmilenio en su implantación por ahí en el año 2000, he trabajado en planeación nacional, he trabajado directamente como contratista de la Secretaría de Movilidad y de instituciones del gobierno nacional. Y yo pues ha sido mi trabajo casi toda la vida, ya sea como consultor o como asesor o como funcionario directamente. Y el tema de corrupción a mí no me ha tocado de frente, o sea, no le he tenido que experimentar. En los ambientes en los que he trabajado ha sido muy sano y todo el tema ha sido muy positivo pero el hecho de decir uno, cuando lo era funcionario público, inmediatamente tenía uno como una placa enfrente de que tiene que ser corrupto. No, la verdad tenemos un tema de percepción frente a la corrupción que sí existe, no voy a decir que no exista, pero que realmente lo hemos exagerado, llevado hasta otro nivel y lo que hay que hacer es denunciarla y perseguirla donde toque. Pero en el caso del transporte público, el modelo financiero nace de un requerimiento legal que teníamos hacia el año 2000 y que afortunadamente ha venido cambiando en el tiempo. En el año 1998, cuando estructuramos el sistema de transporte masivo Transmilenio, necesitábamos varias cosas de costos adicionales para el sistema. Necesitábamos buses nuevos
sistema de recaudo, sistema de control, supervisión, manejo fiduciario de los recursos. Necesitábamos varios componentes que teníamos que pagar exclusivamente con la tarifa. La tarifa tenía que pagar el bus nuevo, el conductor, la gasolina, el mantenimiento y además el sistema de recaudo, el sistema de control, la supervisión y todo en un ambiente de formalidad. Pues pasábamos de la semiformalidad que les dije hace un momento a la formalidad con unos costos bastante significativos. Y lo único que teníamos para poder generar los recursos para pagar todos esos nuevos costos era la tarifa a los usuarios. Entonces, el modelo que planteamos y que pudimos implantar y fue muy exitoso los primeros años, era un sistema que tenía una productividad mucho más alta que lo que estaba reemplazando. Mientras un bus normal de ese transporte colectivo que les describió hace un momento el profesor William, llevaba 1,5 pasajeros por cada kilómetro recorrido, los buses de Transmilenio se plantearon para llevar entre 5 y 6 pasajeros por cada kilómetro recorrido, con una ocupación máxima en el tramo más cargado de 150 pasajeros. Y bajo ese modelo de que teníamos las rutas exclusivas, entonces el bus podía ir y volver y dar varias vueltas en el día, o podía estacionarse en la hora valle y no seguir recorriendo kilómetros sin que tuviera ocupación. Con ese modelo pudimos generar un sistema que se pagaba exclusivamente con la tarifa, el bus, la operación, todo eso, igual en el sentido económico que el transporte colectivo tradicional, que también se pagaba ese bus y esos conductores exclusivamente con la tarifa, pero en la informalidad. Entonces, ese sistema logró ese equilibrio durante mucho tiempo, pero ese equilibrio significaba alta ocupación en el tramo más cargado. No en todo el recorrido ni a todas horas, sino en el tramo más cargado, y para poder mantener ese nivel de pasajeros por kilómetro mayor a 5, y para poder mantener el número de pasajeros vía bus más de 250, de manera que se pudiera pagar eso nuevo todo con la tarifa al usuario, y fuera de eso dejarle algo al Estado, que el transporte colectivo tradicional deja cero es cero, que opera en completa informalidad, ni siquiera impuestos. Entonces aquí no solo una porción de la tarifa iba para el Estado, para la supervisión, para Transmilenio, sino también los impuestos de industria y comercio, impuestos de renta, IVA a cada uno de los componentes de la cadena, también son impuestos para el Estado. Entonces generamos un sistema, entre comillas, virtuoso, pero que no era de altísima calidad. Y lo digo personalmente, yo creo que la ocupación con la que planteamos Transmilenio no fue la ocupación adecuada. Debimos plantearlo a una ocupación menor. Pero esa ocupación menor significaba que con la tarifa no nos alcanzaba y era legalmente prohibido. Hasta el año 2014 se permitió que los sistemas de transporte público tuvieran apoyo estatal. Entonces, a partir del año 2014 ya se puede apoyar con otros recursos distintos a la tarifa el transporte público, y empezó a crecer el subsidio al sistema de transporte de Bogotá de cero, que era en el 2011, 2012 era cero, hasta 2 billones que nos costó el año pasado la operación del transporte público. Parte de esos 2 billones, una parte importante es porque tuvimos menor ocupación, pero se puede pagar con recursos públicos diferentes a la tarifa. No, el error que cometió Transmilenio el lunes pasado fue pensar que la orden de cuarentena la cumplíamos y no había necesidad de tener tantos buses afuera, sino muchos menos, para ahorrarse un poquito de ese gran déficit que tenemos en este momento y mantener el servicio. Pero mucha gente tuvo que salir por razones personales, porque trabajan, porque sus empleadores les pidieron que fueran o porque quisieron salir, lo que fuera, y la oferta era la oferta de un domingo, no la oferta de un lunes. Entonces tuvimos problemas. Hoy viernes, con cuarentena estricta,
la oferta es de viernes, entonces por eso los vio más buses sobre la vía. ¿Qué sacamos de lección de este tema? El transporte público tiene costos y esos costos tenemos que pagarlos o con la tarifa o con subsidios del Estado. En este momento estamos enfrentando el peor momento de la financiación del transporte público en las ciudades colombianas. El déficit de 2 billones de pesos del año pasado no lo habíamos visto antes, ni creo que lo volvamos a ver, espero. Y entonces, como la plata no está ahí, no hay la plata para pagar el servicio, Transmilenio está llevando a tratar de exprimir un poquito la reducción de costos. Los costos significan buses en la calle, que significan conductores, que significan kilómetros de combustible y el equivalente de mantenimiento. Entonces, estamos en una situación difícil y es el momento en que necesitamos recursos adicionales para el transporte público. Afortunadamente, el gobierno nacional, y creo que es muy positivo, nos dijo a las ciudades colombianas: vamos a apoyar por lo menos el 50% del déficit causado por el COVID. En Bogotá el déficit solo por COVID es de 1 billón aproximadamente. Los pasajeros que no llegaron por COVID durante el año 2020. Y el otro billón es un déficit estructural del sistema integrado de transporte público de la ciudad que cuesta más que lo que las tarifas dan. Entonces, necesitamos recursos para cubrir este déficit, tanto en el nivel nacional, pues con los impuestos que se generen de la reforma tributaria, ojalá un poquito vaya para esto, y en el nivel local, de fuentes adicionales para el transporte público. ¿Qué nos toca también? O sea, no es solo conseguir recursos, gestionar muy bien el sistema, evitar evasión, que hablamos ya hace un momento, que la operación sea muy eficiente, que no veamos buses súper llenos en algunos momentos y completamente vacíos en otros, que el despacho se genere bien, que se amplíen las estaciones y se tenga la flota que necesitamos. Necesitamos varias cosas. Por ahí escribí un artículo hace un tiempo y lo repito a cada rato porque todavía no lo hemos logrado, de qué necesitamos para mejorar la operación del transporte público de la ciudad, y es una larga cadena de acciones que es como tapar los huecos. La ciudad no puede olvidarse de tapar los huecos de la malla vial, que se daña mucho más la malla vial. No se puede olvidar de gestionar adecuadamente lo que tiene por cuenta de estar diciendo que vamos a hacer no sé cuántos trenes y no sé cuántos cables. Pues eso es chévere que lo hagamos y ojalá lo hagamos, pero no nos podemos olvidar de la gestión del día a día y de la operación de lo que tenemos en este momento. No sé, Andrea, si la respuesta es satisfactoria, es mi posición y experiencia con respecto a ese tema. Muchas gracias, ingeniero. Sí, digamos, y perdón, me tomó un poquito del tiempo. Con eso, con base en lo que usted acaba de decir, se puede decir o más bien me surge la duda, ¿es posible que algún día el transporte público en realidad sea público, o sea, sea estatal, o Es una está muy lejana esa excelente opción? pregunta adicional y un debate teórico práctico muy interesante. A mí realmente, y ya es una posición personal, no me interesa si el transporte público es prestado por privados o prestado por un ente público. A mí lo único que realmente me interesa en el fondo es que la calidad del servicio que reciben las personas sea la mejor posible a un costo razonable. Ahora, eso se puede lograr con empresas públicas o con contratos con empresas privadas. Se puede lograr. En el caso de empresas públicas, son empresas públicas que funcionen muy bien. Y tenemos un excelente ejemplo en Colombia y es nuestro metro de Medellín. Nuestro metro de Medellín funciona muy bien y mantiene una imagen de calidad de servicio muy alta, muy valioso, y nos costó a todos los colombianos, pues, los aportes que hicimos, tanto los paisas principalmente, como el resto de colombianos que apoyamos que el metro de Medellín pudiera construirse, expandirse, estar en lo que está. Se puede. Ahora, la operación del metro de Medellín nos cuesta bastante. Le metimos los recursos para que lo pudiera estar. ¿Qué pagamos el metro de Medellín que no pagamos en los buses de Transmilenio? Por ponerlo en una comparación directa. Los trenes.
Los trenes los pagamos con recursos públicos. En el caso de Transmilenio, los trenes se pagan con la tarifa. Entonces es una diferencia que va en favor de uno del otro. La inversión inicial de un metro es mucho más alta que la inversión inicial en buses, pero la operación de un metro, ya un metro operando, es más baja la operación, sin contar con los equipos, que la operación de los buses. Entonces, el tema de que sea público o privado a mí me parece más una discusión ideológica que un tema real de ahorro de recursos. Y en este momento la ciudad de Bogotá va a hacer algo bueno, y es que va a incorporar a la operación de buses una empresa pública de buses, está autorizada por el Consejo, están estructurando el proceso, y esa empresa pública de buses se va a sumar a los contratos que ya tiene la ciudad con los privados y va a funcionar muy bien, y ojalá se mantenga ese funcionamiento en el tiempo. ¿Por qué digo ojalá que se mantenga ese funcionamiento en el tiempo? Porque en el caso de Bogotá nosotros ya tuvimos una empresa pública de buses por muchos años, pero esa empresa pública de buses funcionaba muy mal. En vez de tener 3 conductores por cada bus, tenía 17 conductores por cada bus. Y en vez de tener el 100% de su flota en la calle, tenía solo el 23% de su flota en la calle, porque no les estaba dando el mantenimiento oportuno a los buses y a los trolebuses. Teníamos buses eléctricos, trolebuses en la ciudad de Bogotá. Entonces, el problema no es si es público o privado, muchos lo resumen en ese tema, sino si funciona bien y si se gestiona bien ese tema. No sé si queremos discutir un poquito más amplio eso, William, porque creo que es un punto bien valioso. Muchas personas piensan que si fuera público sería mejor, y yo creo que al principio sí, pero tiene que mantenerse en el tiempo, y esa es la dificultad de lo público. Gracias, ingeniero. Bueno, no sé si haya más preguntas. Bien, hay 2 temas que me gustaría tocar rápidamente y que no hemos tocado el día de hoy, y pues de todas maneras abierto a preguntas adicionales con respecto a esto. Uno que lo mencioné cuando Andrea quiso participar, y es el tema de género y movilidad. Ese tema es muy importante y lo habíamos olvidado, dejado de lado en la planeación normal que hacemos de los sistemas de transporte en las ciudades. Pensábamos que el usuario promedio es un usuario cualquiera, y la verdad, las mujeres tienen patrones de viaje distintos a los hombres. Entonces tenemos que empezar por ver cuáles son los patrones de viajes de los hombres y de las mujeres, y tratar de prestar servicios que les sirven a unos y les sirve a los otros. Lo que hacíamos equivocadamente era pensar que un viaje que le servía a hombre también le servía a todas las demás, y eso no es cierto. Entonces tenemos que mejorar un poco el tema de información, tenemos que mejorar la planeación con respecto a la prestación de servicios, que también les den los servicios a las mujeres. ¿Por qué mujeres tienen necesidades de viaje distintas a los hombres? Porque culturalmente y tradicionalmente están ocupadas también del cuidado, el cuidado de sus hijos o el cuidado de sus padres, y combinan las actividades de cuidado con las actividades laborales, y sus patrones de viaje son distintos. El otro tema muy grave y muy importante de manejar es el tema del acoso y la violencia sexual en el transporte público. Y a mí, cuando empezaron a darme cifras de este tema, y aquí las mujeres que están en esta charla nos pueden corroborar y decir, como hombre yo no veía problema, y lo digo así, yo no veía problema. Pero cuando empecé a ver cifras, oiga, este tema es grave. La mayoría de las mujeres han sufrido acoso. La mayoría de mujeres sufre acoso en el transporte público de manera frecuente. Y para hombres es muy difícil de entender si realmente no estamos con el foco de entender ese tema. La alta ocupación es parte del problema de acoso en el transporte público, en los sistemas que tenemos en Colombia, particularmente en Bogotá, y es algo que podemos ayudar a mejorar para, al reducir la ocupación, reducir la incidencia de eso. Como estábamos discutiendo hace un momento de evasión, también los temas de crimen y especialmente violencia contra la mujer pasan por mejorar la calidad del servicio y cuidarnos unos a los otros. Entonces, esos 2 aspectos son importantes.
Y un tercer aspecto que a mí sí me da mucho gusto que en esta charla tengamos muchas mujeres participantes, que tengamos más mujeres conductoras, más mujeres planificadoras, más mujeres ingenieras y arquitectas, más mujeres en cargos directivos, porque eso cambia la ecuación. Y una característica muy interesante es que hemos encontrado en la evidencia que las mujeres son mucho mejores conductores que los hombres. Esa evidencia. Sufren menos incidentes por kilómetro recorrido y gastan menos combustible en los vehículos que los hombres. Entonces, en ese sentido, una buena práctica para las empresas operadoras es tener más mujeres conductoras porque no solo va a ser mejor el servicio, sino también les va a ahorrar costos. Pero la tradición dice que el tema de conducción de vehículos es un tema más masculino que femenino, entonces todavía tenemos muy poca proporción de mujeres conductoras, mujeres mecánicas, mujeres ingenieras, mujeres administradoras. Aquí en Colombia tenemos una fortuna de que tenemos ministra mujer. Eso ya es un logro bien importante, pero tenemos que avanzar muchísimo más. No sé si alguien tenga algún comentario sobre estos temas de género y transporte, que son muy importantes en transporte público. Qué pena, ingeniero, que yo quería decir una Sí, cosita Luis Carlos. No, sí, que es muy bueno que la ministra de Transporte pues sea mujer, porque evidentemente pues es como un esfuerzo ante la brecha de género. Lo único raro ahí es que ella sea abogada. Debería ser ingeniero de transporte. Sí, de acuerdo. Oye, una cosa que sí nos pasa, William, es que los ingenieros no tendemos a buscar, a ocupar tantos cargos directivos por, no sé, nuestra función como técnicos nos lleva a quedarnos mucho en cargos técnicos o en consultoría o en otras cosas, pero ocupar cargos de responsabilidad de los ingenieros como que les tenemos mayor prevención que otros profesionales, economistas, abogados, que están mucho más dispuestos al trabajo público y a la función pública que muchos de nosotros los ingenieros, que lo vemos con cierta prevención. Entonces yo creo que va un poquito más por allá que por ser ella una abogada. Ahora, para ser ministro no hay una profesión específica, en eso sí, lo que hay es una voluntad de servicio público y una capacidad de gestión y de rodearse de personas que contribuyan a la buena toma de decisiones. Yo no soy de los que digo que el ministro de Salud tiene que ser un doctor. Pues es bueno, pero no necesariamente. Hay muy buenos ministros de salud, economistas o ingenieros, como fue el caso del ministro Gaviria, que es ingeniero economista, por ejemplo. Pero bien, sí, ojalá haya más ingenieros en cargos directivos también, así como hay mujeres. Buen punto. Último, no sé, William, si hay más tiempo. Yo creo que estas nuevas generaciones, precisamente ese es el mensaje que deberíamos darles, que ellos, bueno, creo que, y también es algo que María Fernanda nos hizo reflexionar hace 8 días, es por qué seguimos siendo ingenieros trabajando con ingenieros. En estos semilleros, pues tienen que haber otras profesiones, no solo el tema de ingeniería, pero pues sí, ustedes como futuros ingenieros también pueden darse ese reto de llegar a esos altos cargos directivos. Estamos en el espacio pues, de Ingeniería de la Universidad Nacional Bogotá. Hemos tenido ministros de transportes, ingenieros civiles de la Nacional de Medellín y de Manizales, pero de Bogotá no lo veo todavía. Ahora uno se devuelve y dice, presidentes de la República, ingenieros, han sido 6. Y de esos 6, 3 han pasado por la Universidad Nacional. De alguna forma, pues allí se ha sembrado algo, pero pues no se ha podido continuar. No es que el presidente de la República, si es ingeniero, va a ser mejor, no, pero pues de pronto le da otra visión al país. Entonces, pues, sí, dúrense. Andrea. No sé si en la cuenta tuvo el general Rojas Pinilla. Sí. Los 6 está el general Rojas Pinilla. Porque era ingeniero militar, pero era ingeniero. Él estudió ingeniería civil en la Nacional, fue alumno de otro ingeniero civil. Laureano Gómez le dictó clase a Rojas Pinilla. En el primer semestre le dictó dibujo básico y por ahí
Sí, el Qué profesor interesante. Marcelo Riveros tiene los exámenes y dice que pues algunas notas no las pasó muy bien. Gómez rajó a Rojas Pinilla y pues después pasó lo que pasó al revés. Sí, al revés. Bueno, Andrea, una última pregunta para terminar. Yo tengo un tema de COVID que me gustaría mencionar después de la pregunta de Andrea. No, ingeniero, no es como tal una pregunta, solamente quiero ratificar o confirmar lo que tú mencionabas. El tema del abuso es terrible, porque digamos que uno como mujer sí lo siente y he tenido, yo no lo he vivido a tales magnitudes que afectan muy internamente, psicológicamente, pero sí conozco casos de compañeras, amigas mías que lo han sufrido. También estoy de acuerdo en el tema de la conducción. Es sencillo comprobarlo, aun siendo nosotros simplemente particulares, no tenemos que ser conductores de servicio público para notarlo, porque lo he comprobado en mi caso personal, yo con mi pareja es totalmente así, o sea, y hasta mi familia lo dice, entonces confirmo por ese lado. Y de pronto una inquietud muy corta, ¿alguna vez usted desde su labor como tal en Transmilenio y en este tema ha notado brechas para la contratación de la mujer que no sea netamente la costumbre de que los que conducen, los que arreglan vehículos y los que estos son hombres Sí, o solo la... sí, hay un sesgo en la contratación y hay incluso algunos de los operadores que dicen yo solo contrato hombres y pues es un error de Por fondo, Dios. es un error de fondo y es un error basado en prácticas tradicionales equivocadas que llevan a esas decisiones que no están basadas en evidencia, sino basadas en percepciones y en tradición equivocada. Manejar bien no es manejar rápido, manejar bien no es manejar agresivo, manejar bien no es, no es sacarle todo lo que puede dar un vehículo en velocidad, eso No es todo ser lo temerario. contrario, es manejar de manera muy, muy insegura, pero tradicionalmente el pensado de manejar bien es el manejar agresivo y eso no está bien. Y para el transporte público el manejo agresivo es malo para el transporte público, es malo para los usuarios, es malo para los vehículos, es malo para la seguridad vial y personal de todos los que están alrededor. Quiero mencionar, y gracias de verdad Andrea por ratificar esos puntos, porque pues uno de los problemas que tenemos los hombres para la perspectiva de género es que somos hombres. Pues no la podemos tener. Punto. Exactamente. Sí. Entonces tenemos que trabajar con mujeres y tenemos que ser subalternos de mujeres también para entenderlo y aplicar. El punto final que quería tocar es un poco del COVID y lo tocó tangencialmente el ingeniero William y quiero ratificar. Uno de los retos más grandes que tenemos en el transporte público hoy y en el semillero puede ser un tema para abordar, es el tema del miedo a el contagio en espacios cerrados, cercanos, conglomerados, que normalmente son los buses. Allí hemos hecho un trabajo con un grupo de investigadores combinado de la Universidad Nacional, de la Universidad Nacional también en Medellín, de las sedes en Bogotá y Medellín, con la Universidad de los Andes, con Numa Alliance y personalmente ahí con trabajo personal de buscar en la literatura, de encontrar la evidencia. El profesor Jairo Espinosa de la Universidad Nacional C de Medellín ha hecho ensayos de laboratorio, pruebas y todo. Y lo que hemos encontrado es que el transporte público en la evidencia internacional y en las condiciones en las que se presta, por ejemplo, en el metro de Medellín o en los buses de Transmilenio de Bogotá, no es un sitio de alto riesgo de contagio. Y esto suena un contrasentido porque es un lugar ocupado, conglomerado. Por supuesto, siempre y cuando se tengan unas condiciones adecuadas para el uso. Desde el punto de vista de los vehículos que tengan buena ventilación, y tanto los buses Transmilenio como el Metro de Medellín, y muy especialmente el Metro de Medellín, tienen muy buena ventilación, es decir, una renovación del aire. El aire se renueva completamente dentro de los trenes en minuto y medio, en los buses cada 3 minutos. Es decir, el aire que respiramos dentro de los buses no es el mismo aire cada 3 minutos. ¿Por qué? Por las condiciones de ventilación que tienen los buses. Eso es esencial, pero eso no lo sabíamos hace un año. Esto es parte del conocimiento que ha crecido a lo largo de este tiempo. Además de esa buena ventilación, si los usuarios usan bien el tapabocas,
sí no hablan, porque hablar es la manera de mandar los aerosoles al resto de personas alrededor. Las condiciones del transporte público son mucho más seguras que otras situaciones que consideramos seguras. Nosotros seguimos viéndonos entre familiares, amigos, en ambientes cerrados, y esas condiciones son mucho más riesgosas que el transporte público con buena ventilación. Sin embargo, le tenemos miedo al transporte público y no a los familiares y a los amigos. Y lo digo de manera tranquila, mi hermana está en este momento con la condición de COVID y lo recibió en un ambiente de amigos familiares. Entonces, pues es algo que es natural con esta enfermedad tan difícil que estamos viviendo, pero ha satanizado el transporte público, lo ha puesto en una condición difícil aquí y en todas partes del mundo. Entonces, uno de los mensajes es que usemos bien los tapabocas, hablemos menos, exijamos la ventilación y ahí el transporte público no es tan peligroso como otras condiciones a las que también estamos expuestos por esta difícil situación que vivimos en estos años. Bueno, agradecerte entonces por este espacio. Carlos, Decir eso Carlos, con la calidad de transmisión y esas aglomeraciones es un poco, pues no sé, fuerte. Carlos, ¿me lo repite, por favor? O sea, esa aseveración que usted dijo ahorita con la aglomeración que se vive en Transmilenio, no es imprudente tampoco utilizar el transporte público. Es un buen punto. ¿Cuál es el nivel de aglomeración aceptable? 4 personas por metro cuadrado. Si tenemos tapabocas, si no hablamos y si hay buena ventilación. Y eso es apretadito. 4 personas por metro cuadrado no es lo que teníamos. Teníamos 6, 7 personas por metro cuadrado, pero sigue siendo algo que se percibe como aglomerado. Y lo digo responsablemente, o sea, con el cuidado que merece, con la evidencia que merece. Pero en esto es muy difícil la discusión, porque la discusión está atravesada por las percepciones más que por la evidencia. Ok, perfecto, gracias. bueno, agradecerte, Darío, por el tiempo que nos has dedicado. A ustedes por las preguntas. Venga, les envío el enlace al documento. Hoy en día cada vez más uno se convence y quiere convencer a los demás de que podamos invertir de verdad en un transporte público masivo de mayor cantidad de personas, de mayor capacidad y de mayor calidad. Creo que Bogotá ha avanzado, pero debe seguir avanzando. Los temas de Carrera 68, Boyacá, Cali con Transmilenio, que pues del plan original por allá del 97, 98, pues vamos avanzando. En el 30%. Vamos muy, muy lentos, sí. Y pues la primera línea de muchas líneas de metro que necesita Bogotá, pues son parte de la solución. Será responsabilidad de ustedes, como las nuevas generaciones, seguir la pista a esto y que por favor no compren vehículo particular, utilicen el transporte público. O la bicicleta, o vivan cerca en la medida de lo posible de sus destinos y no tengan que ser dependientes de vehículos motorizados. Esa es un poquito más difícil, la de escoger el sitio de vivienda y trabajo cercano, pero es válido. Sí, una tristeza personal, y no sé si William me lo ha escuchado en el pasado, es que Bogotá se quedó en la discusión y dejó de construir. Bogotá, lo último inicio de un proyecto de un corredor de transporte masivo es del año 2006. Ya llevamos 15 años sin iniciar proyectos. Ahorita ya volvimos a iniciar proyectos de la 68, la Cali, la primera línea de metro, el tren de cercanías, muy bueno que los iniciamos, pero los vamos a ver en operación en el 2026, 2028. Es decir, una ciudad que se dio el lujo de 20 años de no hacer nada. Por andar discutiendo. Bueno, muchas gracias. Tenemos aquí la grabación y
Esperemos en la siguiente